Buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar con la unidad 4. Ya estamos finalizando la unidad 4. Solamente nos quedan unos temas que son tuplas, diccionarios y manejo de errores. Y con eso finalizamos. Estimo yo la semana que viene, el lunes, finalizar el dictado de la unidad 4. Y bueno, nos quedaría pendiente una clase de consulta con algunos ejercicios para repasar. Nos quedaría pendiente la explicación del proyecto Platetic, que bueno, entiendo que hay mucha gente que ya lo hizo. Les expliqué que ese proyecto tiene las consignas en el Skill for All y que no está completo el código, tienen que completarlo. De última, también les expliqué que voy a proporcionar el código del proyecto y les voy a pedir una mínima modificación del proyecto para que no les resulte muy tedioso o muy complejo. Entiendo que hay gente que recién le está agarrando la mano, obviamente que hay gente de informática que ya este, está muy avanzada y hay otra gente que no tenía conocimiento de informática y está yendo a un ritmo más lento. eh, entonces, la idea es un poco ayudarlos, ¿no? Y entonces, de esa manera quedarían una clase para finalizar unidad 4, una clase de consultas con ejercicios, otra clase del proyecto Tatetí y una última clase que vamos a ver la posibilidad de contar con un examen de certificación. Estimo que está en inglés, hasta donde yo sé, capaz que me equivoco, pero hasta donde yo sé está en inglés, para que lo resuelva y ustedes lo vean, digamos, más que nada para que vean la calidad de las preguntas, el tenor de las preguntas, si son capciosas o no, las distintas alternativas para responder. Es un poco mostrarles, ¿no? Un examen de certificación, que es a donde apuntamos, digamos, con estas becas, a que ustedes puedan tener un examen de certificación y de esa manera tener mayor oportunidad de trabajo. Bueno, aclarado esto, solamente tuve una pregunta de un alumno que no entendía qué es lo que tenía que hacer en el proyecto Tatetí. Bueno, las consignas están en el Skill for All y si se fija el código o si se fija en el código que tiene el proyecto Tatetí está incompleto. Hay algunas funciones que hay que agregar. Si las llevan a un IDLE, digamos a un depurador, a un compilador, a un intérprete en este caso, se van a dar cuenta que hay funciones que todavía faltan por completar y la idea es que ustedes la completen. Así que bueno, aclarado eso, comenzamos con este tema. Hoy vamos a ver tuplas y diccionarios. ¿Para qué existen estos conceptos, digamos, en programación Python? Porque, bueno, ya vimos un conjunto de listas, ya vimos el concepto de listas, que es un conjunto de secuencia de datos ordenados. Bueno, tuplas y diccionario vendrían a ser como dos alternativas, son dos herramientas que tiene Python o que brinda Python para hacer un uso óptimo de los recursos, específicamente de la memoria RAM. Cada vez que yo declaro una variable, ustedes saben que esa variable se declara en la memoria RAM. Cada vez que declaro una lista, esa lista se declara en la memoria RAM. Bueno, la RAM es limitada, digamos, no es ilimitada. Entonces, el uso adecuado de las estructuras de datos a nosotros nos va a permitir optimizar el código, que el programa funcione mejor. Entonces, tuplas y diccionarios vendrían a ser como extensiones de listas, pero con algunos agregados que me permiten manipular o hacer un uso más óptimo de la memoria RAM. Después es muy parecido, le vuelvo a repetir, es como si fuese una extensión de lo que ya vimos de listas. Bueno, acá vemos como primera presentación las operaciones que podemos realizar con tupla. Bueno, la función len ya la habíamos visto en listas, también la podemos utilizar con tuplas. Las tuplas se declaran con paréntesis y cada elemento de la tupla está separado con coma. Y yo puedo utilizar, digamos, una variable para almacenar todos esos datos o todos esos elementos en la variable. Esa variable, obviamente, va a ser una variable que va a ser de tipo tupla y que va a estar almacenada en la memoria RAM. Y utilizando la función len, yo le puedo decir que me diga cuántos elementos tiene esa tupla. También existe el operador más,
que puede unir las tuplas. Por ejemplo, si yo tengo acá una tupla declarada y los elementos de esa tupla son el 1, el 10 y el 100, yo en T1 puedo unir mi tuple, que ya tiene elementos, con otros elementos para que me dé el resultado una tupla T1 que va a tener los elementos 1, 10, 100, 1000 y 10.000. También el operador multiplicación me permite multiplicar las tuplas. Si yo tengo una tupla declarada y dentro de esa tupla tengo los elementos 1, 10 y 100, en T2 puedo multiplicar por 3 y el resultado va a ser una tupla en donde van a haber 3 veces los elementos de la tupla inicial. Pero bueno, ¿qué es una tupla? En una tupla es una secuencia de valores agrupados. Hasta ahora, esa definición es casi igual a listas. Una tupla sirve para agrupar como si fuera un único valor varios valores. Hasta ahora sigue siendo la misma definición de listas. El tipo de dato que representa las tuplas se llama tuple. Es decir, hay un tipo de dato que nosotros podemos, eh, digamos, averiguar eh, qué tipo de dato es y me daría como resultado tuple. Una tuple es inmutable, no puede ser modificado una vez creada. Bueno, ahí está la primera diferencia con listas. ¿Sí? Las tuplas, digamos, son inmutables, es decir, una vez que ustedes la declaran, no la pueden modificar, no pueden agregar elementos a la tupla. En la lista sí podía agregar elementos a la tupla, teníamos los métodos append e insert, que podíamos agregar elementos a la lista. Una tupla puede ser creada poniendo los valores separados por coma y entre paréntesis. Bueno, esa es la sintaxis, ¿no? De la definición de una tupla. Tiene que tener paréntesis y todos los valores separados por coma. Los elementos de una tupla pueden ser de cualquier tipo. Bueno, yo puedo tener en una tupla enteros, float, string. Al ser una secuencia ordenada, se puede iterar con tuplas con for. Bueno, la tupla es una secuencia ordenada, al igual que una lista, por lo tanto, así como nosotros iterábamos una lista con for, la tupla también la podemos iterar, la podemos recorrer con un for. Se puede crear una tupla con un solo elemento, pero ojo, se debe colocar una coma para que lo interprete como tupla, si no lo interpreta como un dato. Bueno, esto es importante, ¿no? Yo al declarar una tupla tengo que tener paréntesis y tengo que tener una coma en el medio. Sí o sí, así declare un solo elemento en la tupla. Porque si yo tengo paréntesis y tengo un elemento en el medio y no tengo coma, el intérprete lo va a tomar como entero o como float. ¿Sí? No lo va a tomar como tupla. O sea, la definición o la condición para que yo pueda considerar una tupla es que tenga paréntesis y así sea que tenga un solo elemento, debe llevar por lo menos una coma. Bueno, acá tenemos ejemplos de tuplas, por ejemplo, tenemos, si declaramos animales, tenemos los paréntesis, las comas que separan cada elemento, digamos, de la tupla. En este caso serían valores string, los tres son valores string. Tenemos números, en donde también tenemos enteros, donde cada elemento es separado por una coma y está entre paréntesis. Tenemos los booleanos, que los valores o los elementos de la tupla son valores booleanos y están entre paréntesis. Y podemos tener una combinación de texto, número y booleano, digamos, formando una tupla. Bueno, acá simplemente un ejemplo de que yo una lista la puedo convertir en tupla utilizando, digamos, el método tuple, ¿sí? Y yo acá declaro una lista y luego declaro una tupla y con el método tuple convierto esa lista a tupla. Bueno, acá es lo que yo le decía, ¿ve? Yo puedo tener una tupla en donde tengo los paréntesis y tengo un solo elemento. Y lo que dice la definición es que así tengo un solo elemento, debe ir una coma, para que cuando yo le coloque, le pregunte al intérprete qué tipo de dato es, me diga que es una tupla, para que lo tome como tupla, porque si yo no le coloco una coma, este 2 el intérprete lo va a tomar como un entero.
Bueno, seleccionar elementos de una tupla. El proceso de seleccionar un elemento de una tupla es similar a una lista y se hace con corchetes. Bueno, eso es también una curiosidad, ¿no? Si bien yo las tuplas las declaro con paréntesis y cada elemento de la tupla está separado por coma, cuando yo voy a indexar, cuando le voy a decir que me seleccione un elemento, lo tengo que hacer con corchetes. Entonces, en este caso, también, al igual que las listas, las tuplas, los índices comienzan en cero y luego el segundo es uno, el tercero es 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo le digo que me tire el primer elemento vendría a ser gato, porque el perro vendría a ser el elemento cero. Bueno, si quiero seleccionar varios elementos de una tupla, al igual que las listas, puedo utilizar lo que hemos visto como rebanada, el concepto de rebanada, que tiene un valor inicial, ¿sí? Que le dice, bueno, a partir del uno seleccioname los tres elementos, que vendría a ser gato, ratón y serpiente. O sea, acuérdense en que el perro vendría a ser el índice cero, gato vendría a ser el elemento uno, y lo que estoy diciéndole acá es que me seleccione una rebanada de la posición uno a la posición 3. ¿Cómo verifico si un elemento está en la tupla o no? Para verificar si un elemento está en la tupla se utiliza in y not in, como en las listas. Bueno, acá tengo una tupla. La tupla también, digamos, la podemos declarar sin paréntesis. También el intérprete, al ver coma, digamos, y elementos, me lo puede tomar como una tupla. Y bueno, acá puedo preguntar si el azul está dentro de la lista o dentro de la tupla colores. Si es así, que responda sí. Y acá preguntar si el verde no está en la tupla de colores. ¿Sí? Y por verdadero que responde no. Bueno, las tuplas además tienen elementos propios, es decir, métodos propios, como por ejemplo a las listas, así como las listas tiene el insert y el append, las tuplas tienen dos métodos que son bastante utilizados, que es el index, que obtiene el índice de la primera ocurrencia del elemento en la tupla. Si el elemento no se encuentra, se lanza un error. Y count, que devuelve el número de ocurrencias del elemento en la tupla. Entonces yo tengo esta tupla, animales, donde tengo perro, gato, ratón, serpiente, caballo, y le digo animales.index. Acuérdense en que, digamos, acá lo que estoy haciendo es llamando a un método de animales. ¿Y animales qué es? Es una tupla. Y le digo que me diga en qué posición se encuentra serpiente. Bueno, perro está en la posición cero, gato en la posición uno, ratón en la posición 2, serpiente en la posición 3. Y me tira un 3. Es decir, me tira el índice donde se encuentra el elemento. Bueno, respondiendo a las preguntas, la tupla es una extensión de una lista que puede tener elementos de otro tipo. Nada más que la tupla es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que yo no, a la lista yo le puedo agregar elementos con el append o con el insert. A la tupla no le puedo agregar elementos, es inmutable. Entonces ustedes me preguntan, y Omar, ¿cómo hacemos para agregar elementos entonces en la tupla? Y creamos otra tupla. Creamos otra tupla. ¿Y dónde está la ventaja de la tupla? La ventaja de la tupla que al ser una estructura cerrada, estática, me permite hacer un mejor aprovechamiento del espacio de memoria RAM, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, con las listas. Las listas son dinámicas y yo las puedo hacer crecer y agregar los elementos indefinidamente. En las tuplas no. Las tuplas son inmutables, es decir, no pueden agregarse elementos, ni quitarse tampoco. Si necesito agregar o quitar elementos, tengo que crear otra tupla. Bueno, después bueno, sigamos. Count es un método de tuplas que nos devuelve, digamos, la cantidad de interacciones que tiene, por ejemplo, perro. ¿Cuántas veces está repetido perro en la tupla? Entonces acá tengo perro, gato, ratón, serpiente, caballo, una sola vez y me devuelve uno. ¿Cómo eliminar elementos de la tupla? Bueno, en realidad
no se pueden eliminar elementos individuales, pero sí toda la tupla completa con del. Del me permite eliminar toda la tupla completa. Bueno, eso sería una idea de lo que es las tuplas. Vamos a ver algunos ejercicios acá de tuplas. Eh, bueno, acá estos ejercicios, les vuelvo a repetir, son simplemente para que ustedes los analicen. Están hechos, no tienen que hacer nada. Y quizá, digamos, al evaluarlos o al analizarlos, les puede aclarar mucho más el tema, digamos, de tupla. Crear una tupla con los meses del año. Pide números al usuario. Si números está entre y la longitud máxima de la tupla, muestra el contenido de esa posición, si no, muestra el mensaje de error. El programa termina cuando se ingresa un cero. Bueno, fíjense en acá, yo tengo una tupla declarada con los meses de enero hasta diciembre. Creo una bandera. eh, mientras, digamos, mientras esto sea verdadero, mientras no salga, yo voy a pedirle al usuario que ingrese un número. Obviamente voy a validar que ese número, digamos, no sea un número no válido, como por ejemplo el 0 o el 14 o el 15. Tiene que ser un número entre 1 y 12. Y bueno, la idea es que cuando el usuario ingrese un número, me diga el mes del año. Si esto yo lo hacemos correr al idle, bueno, yo lo tengo hecho acá al programa, digamos, y acuérdense siempre de que si yo quiero, digamos, saber qué valor están tomando las variables, habilito el depurador y, y hago correr el programa. Fíjense que acá no me muestra todavía ninguna variable. Ahí me muestra que ya el intérprete creó la tupla. Bueno, acá evalúa, digamos, la bandera, me pide un número, hagamos de cuenta 3, y me tendría que devolver marzo, ¿sí? Dame un número y indico el 0 y salgo, porque no hay, digamos, un mes con 0. Bueno, ese vendría a ser el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice crea una tupla con números, pide un número por teclado e indique cuántas veces se repite. Fíjense que acá tengo una tupla declarada con muchos números. Le pido al usuario que ingrese un número y lo que hace con el for es recorrer la tupla verificando si encuentra el número. Si encuentra el número que el usuario ha ingresado, lo acumula, lo va sumando y me dice cuántas repeticiones hay de ese número. Bueno, ese ejercicio es el ejercicio 2 de tupla. Y bueno, acá, si lo hacemos correr, por ejemplo, acá, fíjense en que el 6 se repite muchas veces, se repite 6 veces. Entonces, dame el número 6 se repite 6 veces, 6 repeticiones del 6. Este ejercicio que está acá es un ejercicio sin utilizar un método que ya vimos que tiene la tupla, que es el count. Por lo tanto, acá fíjense en que eh, dice que hay una segunda forma de utilizar, digamos,
de realizar este ejercicio utilizando count, que es un método de una tupla. Que vendría a ser este. Fíjense que obviamente que el código es mucho más sencillo, porque simplemente declaro la tupla. En la línea 2 le pido que, acuérdense que acá en Option tienen para colocar el número de línea, Show Line Number. En la línea 2 le pido al usuario que ingrese un número y luego en la línea 3 simplemente busco con count cuántas veces se repite ese número. En este caso, ¿cuál es el que está más repetido? El 3. El 3 y me dice que tiene 3 repeticiones. Pero ya utilizando acá, en el caso de este ejercicio, un número específico, una función específica, disculpen, de tupla, ¿no? Bueno, en el ejercicio 3 dice crear una tupla con números e indicar cuál es el mayor valor y el que menor tenga. Bueno, también lo podemos hacer de dos formas, utilizando sin utilizar el método, porque hay un método max y un método min, que en realidad esos métodos pertenecen a la lista, pero las puedo adoptar para la tupla tranquilamente, ¿sí? Eh, bueno, creamos, este vendría a ser el ejercicio 3 de tupla, y también si lo hacemos correr, me va a decir que el máximo es el 4,55 y el valor mínimo es el -2 directamente de esta tupla, ¿no? Y también tenemos el caso de utilizar el mínimo y el máximo, que ese vendría a ser este. Acá es más fácil, porque bueno, acá simplemente declaro la tupla e imprimo el máximo y el mínimo, utilizando funciones propias, digamos, de tuplas. Metir el máximo y el mínimo. Bueno, y por último tenemos crear una tupla con valores predefinidos del 1 al 10. Pide un índice por teclado y muestra los valores de la tupla. Este es un ejercicio en donde declaro una tupla, le digo al usuario que me dé un índice, es decir, un index, ese index lo valido, que sea mayor que 0 y menor que, que el número de elementos de la tupla, y luego imprimo el valor del índice. Por ejemplo, el índice le pongamos 3 y me dice que el elemento es 4. Si lo hago correr y le ponemos, lo validemos con el índice 0, el índice 0 me va a dar 1. ¿Sí? Sin embargo, si yo le pongo un índice que no es válido, por ejemplo, estos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 11 no es un elemento válido, o el 12, le digo que es 12 y me dice que el índice no es válido porque, digamos, no hay elemento 12. ¿Sí? Bueno, este sería la parte práctica de tuplas. Estos ejercicios están subidos en la plataforma. Acá está, bueno, la presentación que yo les acabo de dar de tupla y los ejercicios de tuplas. También están los recursos por si ustedes quieren subir, hacerlos por aparte, hacer algún tipo de modificación. No es obligatorio estos ejercicios, no son obligatorios, ya los repetí muchas veces, digamos. Vamos a concepto de diccionario.
que vendría a ser el otro elemento de la estructura de datos. ¿Qué es un diccionario? Bueno, acá es un poquito más complejo, porque también es una extensión de listas, pero tiene su particularidad. Un diccionario es una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales que nos permite almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas y listas. Estos diccionarios nos permiten además identificar cada elemento por una clave. Los diccionarios no mantienen ningún orden, son un conjunto desordenado de parejas de clave-valor, con el requisito de que las claves son únicas e inmutables dentro del diccionario, a diferencia de las secuencias que son indexadas por un rango de números. Los diccionarios son indexados por claves, que pueden ser de cualquier tipo inmutable. Cadenas o números siempre pueden ser claves. Bueno, acá para explicarle lo que es un diccionario y es básicamente cómo funciona un diccionario en la vida real. Cuando ustedes van a buscar, por ejemplo, la palabra, no sé, gato, se guían por un índice y se guían en orden alfabético. Bueno, acá, digamos, los diccionarios no tienen un orden, eso lo diferencia de la lista, no es una secuencia ordenada, no tiene un índice, el índice del diccionario es la clave, la key, digamos, porque los diccionarios almacenan elementos y los elementos de un diccionario son clave-valor, es decir, una clave que es única, que es inmutable, y el valor que tiene esa clave. ¿En qué se diferencia de listas? En que no es una secuencia ordenada. Le vuelvo a repetir, diccionario, a diferencia de listas y a diferencia de tuplas, no es una secuencia ordenada. ¿Sí? Otra diferencia es que no tiene índice. El índice, digamos, de un diccionario es el key, la clave, digamos, que es el elemento único, inmutable del diccionario. ¿Cómo se declara un diccionario? Bueno, los diccionarios se suscriben entre llaves. Bueno, ahí tenemos una diferencia porque las tuplas eran con paréntesis, los diccionarios se escriben entre llaves o se declaran entre llaves. La lista de elementos clave-valor dentro del diccionario se colocan separados por comas. Bueno, cada elemento de un diccionario, digamos, tiene el elemento es clave-valor, es decir, no puede haber una clave sin valor ni un valor sin clave. Sí o sí es un par de elementos. Clave que lo sirve para identificarlo a ese elemento y el valor. Y se separan por coma todos los elementos del diccionario. Las claves son únicas por lo que no existen claves repetidas. Porque acuérdense que los diccionarios no tienen el índice que tiene la lista, ni tampoco tiene el índice que tiene las tuplas. El índice de los diccionarios son las claves, las key. Los elementos de la clave valor se separan por dos puntos, es decir, el- cada vez que tengo una clave, dos puntos el valor. Clave, dos puntos el valor. Clave, dos puntos el valor, todo separado por coma. Creas, bueno, la definición de un diccionario es colocarle, digamos, crear una variable de tipo diccionario con los elementos clave-valor y si yo le pido que me imprima, digamos, me imprima el diccionario. Mm, Bueno, acá simplemente para mostrarles que los diccionarios no tienen orden, sus elementos son sin orden, digamos. Bueno, otra diferencia es que los diccionarios son mutables, es decir, acuérdense que la única estructura de datos que es inmutable es la tupla. Los diccionarios sí pueden agregarse y quitarse elementos. A diferencia de las listas que tienen las funciones append y los operadores suma, los diccionarios, al ser un conjunto no ordenado de elementos, solo se pueden añadir elementos indicando el nombre del diccionario, la nueva clave y su valor. Bueno, acá lo que nos dice que al diccionario, al ser una estructura de datos no ordenada, cada vez que yo quiero agregar un elemento al diccionario, tengo que agregarle la clave y su valor para que, digamos, lo vaya metiendo como elemento o agregando como elemento en el diccionario. Bueno, acá hay un problema. Eh, Las listas, vimos que es una secuencia ordenada de datos, entonces la herramienta de interacción que utilizamos con listas
es el for. La tupla es una secuencia ordenada también de elementos y también la herramienta que nosotros utilizamos para iterar una tupla es el for. Ahora, el diccionario no es una secuencia ordenada de datos, entonces, ¿se puede utilizar el for? Esa sería la pregunta, ¿no? Para recorrer un diccionario. Bueno, la respuesta sería no, si es que yo quiero recorrer un diccionario de la misma manera que lo hago con una lista o con una tupla. Y la respuesta sería sí, si es que utilizo, digamos, métodos del diccionario como el case, el value y el element. Case, value y element son métodos del diccionario que nos permiten crear como una estructura intermedia ordenada en el cual nosotros podemos utilizar el for en el diccionario. Sí o sí, un for tiene que venir acompañado por un case, un value o un element. No existe un for para recorrer un diccionario, digamos, como en el caso de listas o tuplas, en donde solamente el for estaba, recorría, le decía que recorra todo el diccionario, toda la tupla, todas las listas con el for. Sí o sí acá le tengo que utilizar case, el método case, que me va a permitir recorrerlo, digamos, al diccionario. Por ejemplo, acá yo tengo un diccionario declarado, fíjense, donde tengo gato, bueno, el equivalente en inglés, perro y caballo. Y acá le digo que me recorra el diccionario con el método case y que me imprima, digamos, los elementos del diccionario. Y me va a imprimir gato es chat, perro es chien, caballo es cheval. Es decir, no lo imprime, pero no ordenadamente, ¿sí? Lo imprime, digamos, como lo encuentra. El value es lo mismo. Yo tengo acá el diccionario declarado y le digo con el for que me recorra el diccionario con el método value. Nada más que la diferencia entre el value y el key es que el value solamente me va a tirar los valores, no las claves. Fíjense que acá solamente me está tirando chat, chien y cheval, no me está tirando las claves. Esa es una diferencia con case. Case me tira clave valor, en cambio value solamente me tira valor. Y el tercero es el ítem, que funciona exactamente lo mismo que el case. Para recorrerlo, le digo que lo recorra utilizando el método ítems y me muestra, digamos, el valor, clave valor, la misma respuesta que el case. Bueno, si yo necesito que la secuencia sea ordenada, es decir, la secuencia del diccionario sea ordenada, alfabéticamente, por ejemplo, puedo hacer uso de la función sorted, que me va a permitir ordenar los elementos de un diccionario, ¿sí? Acompañado, digamos, combinado con case, porque se acuérdense que el for yo solo no lo puedo recorrer, como lo hago con listas o lo hago con tuplas. Lo tengo que hacer sí o sí al for utilizando el método case, item o value. Y bueno, a ese le agregamos el sorted, que es un método que me va a permitir imprimir en orden. Por ejemplo, caballo, gato y perro ordenados alfabéticamente, clave valor. Bueno, en esta diapositiva tengo los distintos métodos del diccionario. Tengo algunos métodos que son para poder ordenar los datos, otros para poder iterarlos, eliminar las claves del diccionario, copiar un diccionario en otro diccionario. eh, bueno, añadir al diccionario o actualizar los datos del diccionario. Todos estos métodos, digamos, lo podemos utilizar en diccionario. Veamos algunos ejemplos de estos métodos. Por ejemplo, yo tengo en this un diccionario clave-valor, tengo 5 elementos, ¿sí? Si yo le pido que me imprima this, me va a imprimir, digamos, los elementos del diccionario. Si yo le digo que me borre el diccionario Juan, me va a eliminar el elemento Juan y obviamente al eliminar la clave también elimina el valor. Luego, si yo quiero preguntar si Juan está en el diccionario, me dice que no, que es falso. Si John está en el diccionario, me va a decir que es true. Si Juan no está en el diccionario, me va a decir que es true. Y también sirve para poder
yo puedo iterar, digamos, un diccionario, convertirlo en una lista. ¿Para qué lo convertiría en una lista al diccionario? Y para utilizar los métodos de lista, ¿sí? Digamos, se puede convertir un diccionario a una lista. Bueno, también se puede copiar un diccionario en otro diccionario, digamos un diccionario con el copy, lo copio en otra variable que va a tener también un diccionario. Eh, bueno, le puedo decir que con el índice Mike, ¿qué valor es? Mike es 1454. Eh, bueno, disculpen, ¿qué valor tiene Mike? 443. Bueno, en el diccionario de 2 tiene 1454. Puedo borrar el diccionario y que solamente me muestre el diccionario copiado, digamos. Bueno, acá también me señala, digamos, que uno de los métodos más utilizados para trabajar con diccionarios es el copy. Al igual que en las listas, la copia de los diccionarios podrán hacerse con la acción dict copy. Solo si los valores hay valores simples. Si los valores hay listas o variables estructuradas, deberemos utilizar otro método como el deep copy del módulo copy. Pues estos son, por ejemplo, ejemplos de copia de diccionario. Yo tengo un diccionario, dis o dic, digamos, creado, y creo otra variable dic2 en donde genero un diccionario, una copia del diccionario dic. Y bueno, y acá yo comienzo a hacer la manipulación de los elementos del diccionario, digamos, de la copia del diccionario. Si nosotros queremos, también tengo unos ejercicios, digamos, también de diccionario, que también están subidos en la plataforma. Acá tienen los ejercicios de diccionario. Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, edad, dirección, teléfono y lo guarde en un diccionario y muestre por pantalla. Es decir, tengo que decir cómo te llamas, cuántos años tenés, cuál es su dirección, cuál es el número de teléfono y almacenar lo que el usuario ingresa como clave valor en un diccionario y luego imprimir ese diccionario. Eh, vamos al IDRE. Bueno, acá tengo el código, digamos, de ese ejercicio. También acá lo puedo ir, le puedo habilitar la depuración o también ejecutarlo directamente. Por ejemplo, hago de cuenta que se llama José. ¿Cuántos años tiene? 22. La dirección, Sabín, 12. Y el número de teléfono, y bueno, luego me imprime, digamos, el diccionario con el formato que yo le definí acá en el print. Y lo almacena todo como diccionario. Fíjense en que si yo hago correr acá el debash, el depurador, y hago correr de nuevo el programa, vamos a ver cómo se crea el diccionario. Hagamos de cuenta Susan. Acá almacena, digamos, Susan el nombre, el primer elemento del diccionario, los años que tiene,
almacena edad, la dirección y el teléfono. Obviamente que estos datos no están validados. Fíjense que acá le va almacenando todos los valores que ingresa el usuario, los almacena en la variable y luego, este, bueno, luego lo guarda en el diccionario y lo imprime. El ejercicio 2 dice, escribir un programa que guarde en un diccionario los precios de las frutas de la tabla, pregunte al usuario por una fruta, un número de kilos y muestre por pantalla el precio de ese número de kilos de fruta. Si la fruta no está en el diccionario, debe mostrar un mensaje informando que no está. Bueno, acá tengo un diccionario creando, digamos, con clave valor. Fíjense que tiene el nombre como clave y el valor, los precios, digamos, que tiene cada una de las frutas. Bueno, le pido al usuario que ingrese qué fruta quiere, digamos, cuántos kilos quiere de esa fruta y bueno, en función de lo que el usuario ingresa, le va a mostrar, digamos, la fruta y el precio total de la fruta multiplicando los kilos por el precio. Este tendría que ser el ejercicio 2. Bueno, acá tengo el ejercicio, lo hago correr. Bueno, voy a deshabilitar el debug. ¿No? Bueno, fíjense que acá, cuando ustedes lo ejecutan, tienen que colocar exactamente el nombre como está escrito acá, con acentos y todo. Si yo, por ejemplo, elijo pera en minúscula, no lo va a encontrar. ¿Cuántos kilos? Y lo toma igual. Pero bueno, por ejemplo, plátano no lo tomaría si es que no está con el acento. Eh, lo que hace es multiplicar los kilos que ingresa el usuario por el precio y mide el precio total. Bueno, en el ejercicio 3, escribir un programa que almacene el diccionario con los créditos de las asignaturas de un curso. Matemática 6, Física 4, Química 5. Luego muestre por pantalla los créditos de cada asignatura en el formato. La asignatura tiene créditos, al final debe mostrar también el número total de créditos del curso. Bueno, acá simplemente ya está definido el diccionario y me tiene que mostrar, digamos, cuántos créditos tiene cada una de las materias. Y sumar todos los créditos, digamos, 6 más 4, 10 más 5, 15. En el ejercicio 4, escribir un programa que cree un diccionario vacío y lo vaya llenando con información sobre una persona que se le pida al usuario. Cada vez que se añade un nuevo dato, debe imprimirse el contenido del diccionario. Este es el ejercicio 4. Bueno, acá, por ejemplo, le digo que quiero introducir el nombre, la edad,
Acá me pide el nombre y la edad, le pongo, supóngase, vamos a poner José, 22. Bueno, me dice si yo quiero ingresar más datos, si le pongo que sí, me va a pedir qué datos quiere introducir, por ejemplo, el apellido, eh, y la edad, y acá le puedo colocar López, la edad 25, y si no quiero introducir más datos, le pongo que no, y salgo del programa. Y por último tienen este programa, este ejercicio 5, que es escribir un programa que cree un diccionario simulando una cesta de la compra. El programa debe preguntar el artículo y su precio y añadir el par al diccionario hasta que el usuario decida terminar. Después se debe mostrar por pantalla la lista de la compra y el costo total. Ese es el ejercicio 5. Bueno, si lo hago correr, me va a preguntar qué artículo quiero. Por ejemplo, le pongamos leche. ¿Cuál es el precio de la leche? Hagamos de cuenta 70. Si quieres añadir artículo a la lista, le pongo que sí. Le pongamos jabón, precio 80. ¿Quieres agregar elemento a la lista? Le pongo que no. Y me muestra la lista con esos dos elementos y el total. ¿Sí? Bueno, estos ejercicios básicamente están hechos, no tienen que hacer nada. Si ustedes lo ven, es muy probable que le aclare mejor cómo se utilizan los programas, los conceptos, digamos, de diccionario y los conceptos de tuplas, los métodos. Vamos a leer un poquito de lo que dice la- la plataforma. Eh, Bueno, acá la plataforma nos habla que tenemos que tener en claro dos conceptos. Uno es los tipos de secuencia y otro es la mutabilidad. El tipo de secuencia básicamente es un tipo de dato en Python el cual es capaz de almacenar más de un valor, los cuales pueden ser secuencialmente examinados. Y lo puedo hacer con el for. Y la mutabilidad, digamos, es una propiedad de cualquier tipo de datos en Python que describe su disponibilidad para poder cambiar libremente durante la ejecución de un programa. Existen dos tipos de datos, mutables e inmutables. ¿Cuáles son los mutables? Las listas y los diccionarios. Los inmutables, las tuplas. Los datos inmutables no pueden ser modificados de esta manera. Bueno, acá tenemos lo que es una tupla, la declaración, las dos formas de declarar una tupla. Todos los elementos de la tupla tienen que estar entre coma, con paréntesis o sin paréntesis. El intérprete me lo toma. Eh, Cada elemento de la tupla puede ser de distinto tipo. Puedo tener una declaración de una tupla vacía e ir, acá se puede crear una tupla vacía y también acá nos dice que si tenemos una tupla de un solo elemento, le tenemos que colocar una coma para que el intérprete lo tome como tupla. Bueno, ¿cómo utilizar las tuplas? Fíjense en que acá, si es que yo hago correr, me está diciéndole acá con esta línea, con la línea 3 que me diga cuál es el elemento cero, acá cuál es el último elemento, acá una rebanada, ¿sí? Que va a comenzar con el elemento uno y va a terminar con el último elemento. Esta es otra rebanada que va a comenzar con el elemento cero y va a terminar con el penúltimo. Bueno, acá, como la tupla no se puede
modificar el contenido en la tuplas. Si yo utilizo append, me va a dar error, digamos. Bueno, acá un poco lo que vimos en la diapositiva, se puede utilizar la función len como en listas, también es el mismo concepto para tuplas. El operador más puede unir tuplas, el operador multiplicación puede multiplicar los elementos de una tupla, y el in y el not in son dos, dos formas de poder averiguar si existen los elementos dentro de una tupla. Bueno, después ya entramos a ver lo que es un diccionario, eh, cómo crear un diccionario, con la sintaxis para crear un diccionario. Bueno, los elementos clave valor pueden tener, no es una secuencia ordenada de datos un diccionario. Se puede crear diccionarios también, digamos, vacíos. La clave es única. Bueno, las claves también son sensibles a mayúsculas y minúsculas, esto también es importante. No puedo utilizar, digamos, una clave que no exista porque me va a dar un error. En el diccionario puedo utilizar el in y el not in también para averiguar si es que existe un elemento de la lista, o del diccionario, disculpen. Bueno, acá me pregunta si un diccionario puede utilizar el for. Me dice que no, porque un diccionario no es un tipo de dato secuencial, no está ordenado, y sí, porque digamos hay herramientas que me permiten utilizar el for en un diccionario, que construyen un enlace intermedio entre el diccionario y una entidad secuencial temporal. Esos elementos son el key, el value y el ítem. Bueno, acá tienen algunos ejemplos del case, que me tira, digamos, clave valor, me recorre el diccionario y me imprime los elementos clave valor. Si yo quiero que esos elementos estén ordenados, utilizo sort como método de ordenamiento. También existe el método item y el value, digamos, también para recorrer con un for un diccionario. Cómo agregar y eliminar elementos del diccionario. Cada vez que yo asigno una clave, tengo que asignar un valor. Cómo elimino elementos del diccionario, ¿sí? Con el del. Eliminar una clave que no existe va a provocar un error. Bueno, también este es un método que me permite eliminar el último elemento de la lista, que es popitem, que es un método propio de diccionario. Las tuplas y los diccionarios pueden estar juntos. Bueno, este programa que está acá es bastante interesante que lo hagan, o que lo armemos y lo hagamos correr y veamos el depurador para que ustedes vean cómo se va cambiando el estado de las variables. Dice, necesitamos un programa para calcular los promedios de tus alumnos. El programa pide el nombre del alumno seguido de su calificación. Los nombres son ingresados en cualquier orden. El ingresar un nombre vacío finaliza el ingreso de datos. Una lista con todos los nombres y el promedio de cada alumno debe ser mostrado al final. Bueno, acá le explica, fíjense, que la línea 1 crea un diccionario vacío para ingresar los datos. El nombre del alumno es empleado como clave, mientras que todas las calificaciones asociadas son almacenados en una tupla. Bueno, acá tenemos un diccionario. Acá le pido al usuario que, mientras este valor sea true, ingrese el nombre del estudiante. Bueno, hago una validación que el nombre no sea vacío. Si es así, hago break, salto, y
En Score ingreso la calificación del alumno. Fíjense que acá en la línea 3 dice, se ingresa un bucle infinito. En la línea 4 se lee el nombre del alumno. En la 5 a la 6, si el nombre es una cadena vacía, salimos del bucle. En la línea 8 se pide la calificación del estudiante. En la 9 y 10, si la puntuación ingresada no está dentro del rango del 0 al 10, se abandona el bucle, es decir, hago una validación de las notas del estudiante. De la 12 a la 13, si el nombre del estudiante ya se encuentra en el diccionario, se alarga la tupla asociada con la calificación. Es decir, este es un diccionario en donde existe la clave, que es el nombre, y el valor es una tupla de las notas de ese alumno. De la línea 14-15, si el estudiante es nuevo, se crea una entrada nueva, su valor es una tupla de un solo elemento, la cual contiene la calificación ingresada. En la línea 17 se itera a través de los nombres ordenados de los estudiantes. De la 18 a la 19 inicializa eh, los datos necesarios para calcular el promedio. 20 a 22 se itera a través de la tupla, tomando todas las calificaciones subsecuentes y actualizando la suma junto con el contador. Y en la línea 23 se calcula e imprime el promedio. Obviamente que el promedio es la suma, la división de lo que es la sumatoria sobre cantidad, ¿no? O sea, acumulador sobre contador. Bueno, tratamos de copiar esto en Lidl. Vamos a tratar de copiar esto en el Lidl. Vamos a habilitar el depurador. Bueno, acá tenemos el depurador habilitado y vamos viendo qué valores van tomando. Acá creo el diccionario, lo puedes ver acá abajo, el diccionario está vacío. Ingreso el nombre del estudiante, almacena el nombre del estudiante en la variable name, ingresa la calificación del estudiante, 8, fíjense en cómo ya va almacenando dentro del diccionario va almacenando la clave, que es José, y el valor es 8 como tupla. Es decir, el valor, digamos, del diccionario vendría a ser el conjunto de notas que tiene José. Lo almacena como tupla. Otro nombre, vamos a crear solamente dos nombres. Voy a poner 9. Vamos a volver a José. Fíjense en cómo va a crear ahora la tupla con los dos elementos, con las dos notas que tiene José, que es 8 y 10. ¿Ve? Ya ahí tiene dos elementos la tupla vinculado a esta vendría a ser la parte de valor del diccionario, vinculado a la clave José. Lo mismo hagamos con Susan.
y ya agregó, digamos, en la tupla, en la parte de valor del diccionario de Susan, digamos, de la clave Susan, la tupla con las notas 9 y 7. Hagamos una más para José. Y bueno, ya no ingreso más datos o ingreso un espacio, digamos, para que haga un break y ya me saque el promedio. Y ahí me tira el promedio de José y el promedio de Susan. Sí, fíjense que acá están el acumulador y el contador. Y bueno, el promedio es acumulador sobre contador. Bueno, y así finaliza este programa. Traten de verlo esto porque es bastante interesante este código para que ustedes lo vean. Bueno, los puntos clave que son importantes siempre las tuplas son colecciones de datos ordenadas e inmutables. Los ejemplos. Se puede crear tuplas vacías, ¿sí? Una tupla de un solo elemento tiene que tener una coma. Se puede acceder a los elementos de la tupla con un index. Las tuplas son inmutables, lo que significa que no se pueden agregar, modificar, cambiar o quitar elementos. Se puede eliminar la tupla completa con el comando del y el nombre de la tupla. Puede iterar los elementos de una tupla con un for. También está aplicable el len, que vimos en listas, es aplicable a tuplas, el in y el not in, para ver si un elemento pertenece a la tupla. Bueno, acá creo que esto no lo vimos en la teoría, pero este punto también es importante porque dice que también se puede crear una tupla con la función integrada de Python que es tuple. Los puntos clave del diccionario, eh, bueno, el diccionario es clave valor, lo que se almacena, los elementos del diccionario son clave valor. Bueno, acá nos dice que cuando declaremos un diccionario, para una mejor legibilidad, tratemos de ponerlo en forma vertical, no en manera horizontal. Bueno, el índice de un diccionario, recuerden que es la clave, no tiene index. Si se quiere cambiar el valor, se tiene que hacer referencia a la clave. Bueno, cuando se elimina la clave, se elimina el valor. Se puede utilizar el for, digamos, para iterar en un diccionario, siempre y cuando lo utilicemos con el método item, value y case. Se puede utilizar el in y el not in para verificar un elemento en el diccionario. Se puede utilizar del para eliminar un elemento del diccionario, con el índice, que en este caso vendría a ser la clave. Se puede copiar un diccionario y armar otro diccionario. Y bueno, estos ejercicios que siempre son interesantes y que pueden, digamos, tener algún tipo de trampa o ser capciosos. Fíjense que acá estoy declarando una tupla y le digo que me muestre el segundo elemento. Como las tuplas utilizan un index que comienza en cero, el elemento cero vendría a ser uno, el elemento uno es 2 y el elemento 2 es 3. Entonces me va a imprimir 3.
Acá en el ejercicio 2, bueno, creo una tupla. Es totalmente aceptable esto, por más que no esté con paréntesis. Esa tupla, digamos, la desempaqueto y la almaceno en la variable A, B y C. Tiene tres elementos y tres variables, por lo tanto no me va a dar error. Y al último me está pidiendo que multiplique los elementos 2 por uno 2, 2 por 3 6. Me va a dar 6 como resultado. El ejercicio 3 completa el código para emplear correctamente el método COM para encontrar la cantidad de dos duplicados en la tupla siguiente. Bueno, acuérdense que hay un método count que lo tenemos que utilizar con la tupla para que nos muestre la cantidad de veces que se repite ese elemento en la tupla. Tupcom 2, es decir, cuántas veces se está repitiendo el 2 y la salida va a ser 4. En el ejercicio 4, escribe un programa que una los dos diccionarios de uno y de 2 para crear uno nuevo. Bueno, tengo acá un diccionario con dos elementos, clave valor, el diccionario de 2 que también tiene dos elementos, clave valor, un diccionario 3 que es un diccionario vacío, y acá lo que tengo que hacer es utilizar el método copy, ¿no es cierto?, para crear eh, el update, estoy utilizando acá, disculpe, el update para crear un tercer diccionario con los elementos del diccionario 1 y el diccionario 2. Acá, fíjense en que esto es muy interesante, convierte una lista en una tupla, es decir, en este caso, la lista es esta, mi list, y la tengo que convertir en tupla. Bueno, acá estoy utilizando la función tuple, que vimos que es una función para declarar una tupla de tipo mi lista. Escribo un programa que convierta la tupla colors en un diccionario. Acá tengo una tupla. Y tengo que eh, crear un diccionario. Bueno, acá estoy utilizando, digamos, también el- un método dict para decirle que va a ser un diccionario, es decir, color dictionary va a ser un diccionario con los elementos de la lista colors, con los elementos de la tupla colors, disculpe. En el ejercicio 7, ¿qué ocurrirá cuando se ejecute el siguiente código? Bueno, acá tengo un diccionario con dos elementos y estoy copiando el diccionario en otro. Y luego estoy borrando el diccionario original, ¿sí? Entonces, cuando imprima, me va a tirar por pantalla el contenido del diccionario 2, al cual yo le he copiado el diccionario 1. Esta, acá tengo un diccionario con los elementos y me dice que cree otro con los RGB de estos elementos. Bueno, bueno, esto sería eh, todo, chicos. Y vamos a la clase que viene. Vamos a ver la última parte de la unidad 4, que es básicamente manejo de errores. Que eso es lo que me faltaría, digamos, para terminar la unidad 4. No sé cómo van con el ritmo de la lectura, pero el lunes que viene terminamos con la unidad 4 y nos quedarían tres clases adicionales, o más o menos entre una y tres clases, que vendría a ser una para sacar dudas y algunas consultas de algunos ejercicios. Si no tienen consultas, yo voy a desarrollar algunos ejercicios que me resultan interesantes, digamos, para que ustedes manejen bien las estructuras de datos y, y tengan claro específicamente cuál es la diferencia entre listas, tuplas y diccionario. Les vuelvo a repetir, son estructuras de datos que nos permiten optimizar el uso de los recursos, que vendría a ser la memoria RAM, eh, y otra clase para todo lo que es el proyecto TATETI, que
le voy a mostrar el código y explicar, digamos, qué es lo que hace cada función y le voy a pedir que modifiquen este, algún código, alguna línea de código, digamos, que modifiquen del proyecto Tatetí, porque entiendo que, digamos, que este, le va a llevar tiempo asimilar el código de Python. Y, y la última clase tengo pensado, digamos, hacer un examen de certificación. Vamos a ver si tenemos suerte para conseguir uno. Un test prep vendría a ser, ¿no es cierto? No un examen de certificación, sino un test prep, que vendría a ser una preparación, una simulación de lo que vendría a ser un examen de certificación, que es online. Hasta donde yo sé, está en inglés, puede que lo hayan cambiado y ahora esté en español esta primera parte. No, la verdad que no me comuniqué con la gente del Instituto Python para saber si está en inglés todavía o ya hay una traducción al español. Y ya con eso terminaría, digamos, el cierre del curso y a ustedes les quedaría un mes para completar las cuatro instancias que ya mencionamos al principio del curso, los parciales, eh, el proyecto Tatetí, el examen final con 35 preguntas y el feedback con los comentarios del curso. Eh, por lo que preguntan o por lo que me mandan mensaje preguntándome por el nivel intermedio, desconozco. Yo creo que se va a resolver en estos días eh, el intermedio, cómo se dicta. Por ahora, yo hasta donde sé, no hay novedad todavía. Eh, no está habilitado, digamos, tampoco en la plataforma el intermedio, pero yo creo que vamos paso por paso y traten de certificar o traten de cerrar este ciclo, digamos, de la certificación de nivel de entrada del PCEP, traten de cerrarlo de la mejor manera, entendiendo los conceptos que son básicos para avanzar con el intermedio. Así que, por mi parte, nada más y buenas noches, chicos. Muchas gracias, Omar. Que tenga feliz noche.